Quiero hablar de Jesucristo, de su palabra y de su poder. Vemos a Jesucristo en un escenario hace 2000 años, hablándole a los sacerdotes del templo, a los ministros del templo, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los intérpretes de la ley, diciéndoles: hipócritas, se visten espléndidamente, pero por dentro están llenos de inmundicia, de rapacidad, de perversidad. Hipócritas, les dice, teniendo la ley de Dios, la palabra de Dios, no la cumplen. Les dice que ellos estaban de parte de Dios, puestos para educar, enseñar y corregir a las personas por medio de la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios en sus manos y no la obedecían, no la cumplían. Hipócritas. Le ponen pesada carga al pueblo y ustedes ni con un dedo la quieren mover. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis cielo y tierra para ganar un prosélito, y una vez ganado ese prosélito, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. O sea que Jesús le estaba diciendo a ellos que ellos eran hijos del infierno, que el padre de ellos no era Dios, sino era Satanás, porque los deseos de Satanás ellos querían hacer. Pero cuando Jesús entra en el templo, agarra un látigo y comienza a golpear el piso. No le empezó a golpear a la gente, empezó a golpear el piso y a tirar la mesa de los cambistas, de los que vendían y comercializaban dentro del templo. Y le dijo: ustedes han hecho de la casa de mi padre una casa de ladrones, porque este templo es la casa de mi padre. Y este templo fue hecho y diseñado para adorar a Dios, alabar a Dios, enseñar a las personas a adorar a Dios. El problema no era el lugar, el problema no era el templo, el problema eran los corazones de los hombres que habían desviado su mirada de la presencia de Dios. El problema era el corazón de los hombres que se habían desvinculado de la verdad bíblica, que se habían desvinculado de la palabra de Dios. El problema era que habían visto o mirado o puesto su mirada en otras cosas, en cosas tangibles, materiales, temporales, y no habían puesto la mirada en lo que es eterno. No habían comprendido las escrituras, no habían discernido los tiempos que vivían, no habían comprendido el poder de Dios, no habían vivido bajo la autoridad y unción del Espíritu Santo, no habían vivido bajo la presencia de Dios en lo secreto con Dios para escuchar su voz. Bien dice el profeta en su palabra, ahora no recuerdo si era Isaías o Jeremías, que si hubieran estado en mi presencia, dice, habrían hecho oír mis palabras, pero este pueblo no ha estado en mi presencia. Y vemos al mismo Jesús que le habló y le testificó a aquellos hombres varones que Dios le había dado la ley, el encargo de la ley para cumplirla, y no la cumplía. Vemos al mismo Jesús hoy hablando en las iglesias, a través del Espíritu Santo, por medio de la boca de sus siervos, profetas y obreros de Dios, humildes y sencillos, que no son escuchados, que el Espíritu Santo habla y no quieren oír y no quieren abrir el corazón. Y el mismo Jesús que le dijo y llamó hipócritas a aquellos que Dios le había confiado su palabra, el mismo Jesús dice hoy a muchos ministros evangélicos hipócritas, que diezmáis el eneldo, el comino y la menta, pero os olvidáis lo más importante de la ley, que es la misericordia, la verdad, el amor, la justicia. Que pedís más de la cuenta, que ponéis los intereses en las cosas de los hombres y no en el reino de los cielos. Hoy vemos al mismo Jesús que le testificó y le habló a aquellos sacerdotes, que Jesús le dijo que eran hipócritas, sepulcros blanqueados, muertos vivos, porque no tenían vida en sí mismos.
porque habían olvidado lo más maravilloso de la ley, que ellos decían ser obedientes a la ley, seguidores de la ley. Habían olvidado lo más maravilloso de la ley, que era la misericordia, la justicia, la verdad, el amor. Hoy el pueblo perece por falta de conocimiento. Y la iglesia se ha desvinculado de la verdadera, auténtica y legítima doctrina. Y vemos a Jesús en el Apocalipsis hablando a uno de los pastores de la iglesia y dice: es necesario que velen, oren y clamen. Si no lo hacen y si no se arrepienten de sus malas obras, vendré pronto a ti, dice el Señor, y quitaré tu candelero de en medio de ti si no te hubieres arrepentido. Y el candelero representa al Espíritu Santo, que es la luz para nuestra vida, porque sin el Espíritu Santo no hay luz, sin el Espíritu Santo no hay dirección, sin el Espíritu Santo no hay corrección, sin el Espíritu Santo no hay revelación, sin el Espíritu Santo no hay entendimiento en la Biblia, sin el Espíritu Santo no se entiende la profecía, sin el Espíritu Santo no hay vida, sin el Espíritu Santo no hay regeneración del alma, sin el Espíritu Santo no hay poder de Dios. Y Jesús vemos que Él dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Vemos a Jesús que el Padre le dio todo el poder y la autoridad, y Jesús dijo que iba a enviar al Espíritu Santo en su nombre. Y que cuando Jesús dijo: enviaré al Espíritu Santo, Él los ha de guiar a toda verdad y les hará recordar las palabras que yo he hablado. Vemos que Jesús envió al Espíritu Santo, y porque hoy el pueblo de Dios no obedece al Espíritu Santo que Jesús envió. Dicen llamarse seguidores de Cristo, pero no obedecen al Espíritu Santo. Y si no obedecen al Espíritu Santo, no son seguidores de Cristo. Como aquellos sacerdotes antiguos de la ley, los fariseos, saduceos, maestros de la ley y escribas, decían: somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham, cumplimos la ley. Mas Jesús le dijo: vosotros sois hijos del diablo. El mismo Jesús que le habló a aquellos sacerdotes, hoy Jesús se para en los templos de las iglesias evangélicas y le dice lo mismo a los ministros evangélicos: arrepiéntanse y vivan verdaderamente el evangelio como les he enseñado. La palabra de Dios dice que aquel que dice ser del Señor Jesús debe andar como Él anduvo, no enseñando costumbres o ideologías puestas o impuestas por hombres. Jesús llegó a decir: recorréis cielo y tierra para ser un prosélito. ¿Saben lo que es un prosélito? Un prosélito es un discípulo, un hombre, un gentil, un hombre mundano, que ellos hacían que se conviertan al judaísmo, y una vez convertido al judaísmo, eso se llama proselitismo, convertir al hombre al judaísmo, y luego de que se convertían al judaísmo, lo convertían en un hombre 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. Hoy en las iglesias se hace proselitismo, pero no se evangeliza como Jesús enseñó a evangelizar. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Qué clase de evangelismo estamos haciendo? Cuando Jesús dijo y nos dio, no solamente dijo, sino nos dio señales que evidencian el poder de Dios. Y vemos al apóstol Pablo que dijo: cuando yo me propuse a vosotros ir a vosotros, no he ido con excelencia o sabiduría de palabra humana, sino con demostración de poder y del Espíritu Santo. Pablo tenía la autoridad y el poder del Espíritu Santo y echaba fuera demonios y hacía milagros y proezas. ¿Dónde está ese poder hoy en la iglesia? Y alguno se levantará y dirá: lo que pasa que eso era para la antigüedad, y la Biblia a mí me dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Dónde están las señales? ¿Dónde está el portento del poder del Espíritu Santo? Ustedes que se dicen llamar pastores y apóstoles, si fueran apóstoles, harían las señales de apóstol que Pablo dijo: he hecho entre vosotros la señal de apóstol, pero yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia, dijo Pablo el apóstol. Las señales de apóstoles, ¿dónde están en las iglesias que dicen llamarse apóstoles y dicen: soy el apóstol fulano de tal? ¿Y dónde están esas señales? El Espíritu Santo está ofendido, el Espíritu Santo está enojado, el Espíritu Santo está lejos de las congregaciones que dicen llamarse cristianas. Arrepiéntase cada uno de sus pecados, enciérrese en su habitación y clame con lágrimas a Dios pidiendo socorro y misericordia para volver a la verdad de la palabra verdadera de Dios.